Hola, buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en este importante evento para nosotros. Gracias a mi hermano, mi socio, por todo el esfuerzo que se ha hecho en construir esta celebración de los 10 años de ALSAC. El día de hoy vamos a presentar los resultados de una colaboración que hemos realizado entre diferentes organizaciones del país. Es un estudio que denominamos Carga de Enfermedad en Colombia para el periodo de 1990 al 2023. Es un análisis basado en el estudio de carga global de enfermedad o del Global Burden of Disease de la Universidad de Washington. Como lo comenté, hemos realizado este estudio con diferentes universidades, entre esta Universidad de Cartagena, con mi padre, profesor Nelson Alvis, la Universidad de los Andes, tenemos al doctor Carlos Valencia, de la Universidad Nacional. En este estudio se encuentra también el profesor Fernando de la Hoz y el profesor Carlos Castañeda, de la Universidad de la Costa y de ALSAC. Mi persona, también está mi hermano y otros colaboradores de ALSAC. ¿Cómo cambió Colombia la forma en que enferma y en que se muere? Esta es una pregunta que nos hacemos o que intentaremos responder pues, en esta presentación. Vamos a tratar de mostrar cómo ha sido la transición epidemiológica en estos últimos 33 o 34 años, pero contada a través de una historia con datos. Es un recorrido por el estudio de carga global de enfermedad del año 2023. ¿Qué es el estudio de carga global de enfermedad? Para los que no tuvieron la oportunidad de hacer el curso ayer con nuestro advisor Carlos Castañeda, el doctor que es, en mi opinión, una de las personas que más sabe de carga de enfermedad, no solo en el país, sino en la región, es un esfuerzo científico que realizó el Instituto de Métrica en Salud, donde se evalúan 294 causas de enfermedades en más de 200 países a nivel mundial y se construye una red de investigadores y colaboradores que ya asciende a 14.000. Se hace desde un periodo desde 1990 hasta el 2023 y tiene algunos estándares de transparencia en la manera en que se presenta. En el año 90, Christopher Murray y Alan López desarrollan la primera estimación de carga global de enfermedad, haciéndose esa misma pregunta, ¿de qué se enferma y de qué se muere la gente en el mundo? En ese momento lo hicieron desde la Universidad de Harvard, financiado por la OMS y el Banco Mundial. Posteriormente, una persona que probablemente todo el mundo conoce, se llama Bill Gates, con la fundación junto a su ex esposa, se llevan a la Universidad de Washington en Seattle esta iniciativa de medir de qué se muere y de qué se enferman las personas en el mundo. Y se construye el Instituto de Métrica en Salud, Instituto de Métrica y Evaluación en Salud, que lidera el profesor Chris Murray en la Universidad de Washington. Entonces, más o menos esta es como la genealogía de este importante estudio de carga global de enfermedad a nivel mundial. ¿Qué es la carga de enfermedad? Prácticamente necesitábamos contar las muertes, pero no solo es contar las muertes, sino saber de qué se enferma, de qué se discapacita, qué es lo que está discapacitando a las personas, sobre todo a medida que pasa el tiempo, que aumenta la esperanza de vida. ¿Cuál fue la respuesta a esto? Murray y López construyeron una moneda, así como el dólar, que nos permite transar o tasar e intercambiar bienes y servicios. Ellos construyeron una moneda que se llama el DALI. El DALI es la moneda con la que se tasa la carga de la enfermedad. Tiene dos grandes componentes, un componente de mortalidad y un componente de discapacidad. La suma de estos dos grandes componentes nos dice cuánta mortalidad y discapacidad se produce por determinada condición en salud. En general,
el GBD, o el Estudio de Carga Global de Enfermedad, estudia de todas las condiciones, como les comenté antes, más de 200 condiciones de salud. Existe una megatendencia a nivel global. Vivimos en una transición epidemiológica. La carga se desplaza de las enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales hacia las enfermedades no transmisibles. Se proyecta que entre el 2022 y el 2050 aumente la esperanza de vida y también aumente la carga de las enfermedades no transmisibles. Es decir, un 38.8% actualmente de esa carga de enfermedad se debe a la discapacidad. En el año 2050 se espera que este valor ascienda a 41.1%. Entonces no es solo el saber de que mueren las personas, sino qué dolores le dan a las personas, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, enfermedades osteoarticulares, enfermedades mentales. No solo es saber cuántos se mueren, sino cuánta discapacidad se genera. En Colombia es un caso especial de transición acelerada a nivel epidemiológico. Entonces pasamos de un índice sociodemográfico en Colombia, un país de ingreso medio alto, de 0.49 a 0.69 en promedio. Hemos mejorado nuestras condiciones de vida en promedio. Según datos del Global Burden of Disease, nuestra esperanza de vida es de 80.1 años, puede diferir un poco de los datos oficiales del DANE, porque cambian un poco las metodologías. Somos más de 50 millones de personas con un envejecimiento progresivo. Cada vez nacen menos niños y niñas y tenemos más perros y gatos. Y la mortalidad en menores de 5 años ha disminuido un 58% en el periodo estudiado, pasando de 28.2 a 11.8 muertes por 1000 nacidos vivos. Ese es más o menos como el panorama. Ahora, ya que sabemos cómo se mide la carga de enfermedad, que es una moneda, que es el DALY, tenemos que en Colombia se produjeron 13.7 millones de DALYs perdidos en el año 2023. En el año 1990 eran 10.5 millones. Se ha aumentado la carga de enfermedad. Eso pues se espera con el envejecimiento de la población, el aumento de la población, se esperaría un aumento de la carga de enfermedad. Y es que tratar de desmenuzar un poco esta información. Vemos acá, en términos absolutos, la carga de enfermedades no transmisibles, que son esta línea naranja, va en constante ascenso desde el año 1990. Esta cosa. La tasa estandarizada por edad por 100.000 habitantes bajó de 37.427 DALYs a 24.000 DALYs en el año 2023. Es decir, en números absolutos aumentamos la carga de enfermedad, pero la tasa estandarizada por edad disminuyó. Esta gráfica puede ser un poco abrumadora al principio, pero nos da demasiada información. Primero vemos cómo es la distribución por edad en hombres, en mujeres y en hombres de las diferentes causas de enfermedad y muerte. Entonces vamos a definir más o menos los colores. Tenemos los azules, son las enfermedades no transmisibles. Los rojos y salmones son las enfermedades transmisibles, maternas y neonatales, los trastornos neonatales. Y los verdes, las lesiones y la violencia, sea autoinfligida o la violencia interpersonal. Entonces, ¿qué observamos en hombres? Nos estamos matando, especialmente entre las edades más productivas, que son las que generan desarrollo económico. Entre los 15 y los 49 años es prácticamente la mitad de la carga de enfermedad en hombres. Preocupante. En mujeres, vemos cómo en las edades productivas tenemos una gran carga de enfermedad
principalmente no transmisibles, y en niños tenemos trastornos maternos y neonatales, es decir, y algunas enfermedades infecciosas que son las que están discapacitando y matando a nuestros niños. Este es más o menos el panorama general por grupos etarios en Colombia. Las lesiones y la violencia pues son el grupo predominante en hombres en edades productivas, que son los que, por lo menos en este lado de la ecuación, generan productividad. En mujeres este patrón está ausente en las mismas edades, pero las enfermedades la enfermedad la domina las no transmisibles, y en ambos sexos pues los trastornos maternos y neonatales concentran la carga en los primeros días. Si hacemos un ranking de cómo ha sido la evolución en estos 33 años, entre el 90 y el 2023, vemos que la violencia interpersonal desde el año 90 hasta el año 2023 se mantiene en un vergonzoso primer lugar. Aunque ha disminuido en términos de tasas, en volumen, en términos de DALYs, se mantiene y se ha mantenido en el primer lugar. Los trastornos neonatales en términos absolutos de DALYs, o sea, de carga de enfermedad, pasaron del segundo puesto al séptimo puesto en el año 2023. Estoy hablando durante todo el periodo, 90-2023. La cardiopatía isquémica pasó del tercer lugar en el 90 al segundo lugar en el 2023, y las infecciones respiratorias bajas pasaron del sexto lugar en el 1990 al año 2023 en lo referido a todo lo que es infecciones del tracto respiratorio bajo. ¿Qué persiste? La violencia interpersonal como primera causa en los 4 cortes del tiempo que nos presenta el estudio de carga de enfermedad para Colombia. En términos de aumento, las 5 principales causas: la violencia interpersonal para el año 2023, la cardiopatía isquémica, el dolor de espalda, la diabetes y las lesiones de tránsito. Cuando yo estaba ayer, hace días, antes de ayer, si no estoy mal, por los 4 vientos, nunca en mi vida había visto tanta moto junta. Yo creo que sería interesante estudiar los accidentes de tránsito y las muertes que se están presentando solamente por accidentes de tránsito, y eso se ve en el top 5, suben las lesiones de tránsito. 10 de las 15 causas son no transmisibles o de salud mental. Luego haremos un zoom, especialmente en las de salud mental, que resultan bastante preocupantes. Y las nuevas que aparecen en este ranking de 25 principales causas de carga de enfermedad en Colombia son la osteoartritis y la ceguera, principalmente debidas al envejecimiento de la población. ¿Cuáles están en ascenso? ¿Quiénes suben y quiénes bajan? La ansiedad. Ahora todos decimos que nos da ansiedad. ¿Qué es lo que está pasando? El Alzheimer y las demencias se incrementaron entre 2010 y 2023 un 76% en términos absolutos. La diabetes, una de las causas que genera mayor carga económica al sistema de salud. La diabetes sigue en aumento, un aumento del 71% en términos de carga de enfermedad para los que evalúan medicamentos en salud, en diabetes. La depresión, 56%, y la osteoartritis, que como les comenté ya entró al ranking, fue de las que tuvo mayor ascenso en términos de carga de enfermedad medida en DALYs entre 2010 y 2023. Una victoria: enfermedades diarreicas disminuyeron un 63%. Las neonatales y las congénitas un 34% y un 29% respectivamente. Pero no solo en términos absolutos, también tenemos que evaluar las tasas estandarizadas por edad, que en términos absolutos va a estar confundido por el envejecimiento de la población y va a estar confundido también por el volumen de población que va creciendo.
cuando analizamos la tasa estandarizada por edad, todas han sido inferiores el crecimiento que el crecimiento absoluto, pero encontramos algunas brechas entre unas que crecen más y unas que crecen menos, como por ejemplo la ansiedad, en términos absolutos creció, o en términos de conteo creció un 80% el número de DALYs, mientras que la tasa estandarizada por edad creció un 50%. La diabetes, como lo comenté, un 71% en términos absolutos y un 48% en términos de tasa estandarizada por edad. ¿Qué pasa? Hay algunas causas que presentan resultados que parecerían un poco contraintuitivos y que habría que analizar en estudios posteriores. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica, en términos de volumen de DALYs, aumentó un 32%, pero la tasa estandarizada por edad disminuyó un 15%. Probablemente las estrategias que se están utilizando para esta enfermedad específicamente a nivel individual estén funcionando, pero cuando se agregan los resultados por el envejecimiento y el volumen poblacional, se va a presentar un esperado aumento de carga de enfermedad. Ahora vamos a hacer un zoom en las enfermedades no transmisibles: cardiometabólico, discapacidad y envejecimiento. Diabetes, el ascenso más pronunciado, preocupante. Pasamos del puesto 12 al 4. Como lo comentó anteriormente, es de las enfermedades donde los medicamentos representan una alta carga económica para el sistema de salud y sigue ascendiendo tanto en términos absolutos como en términos relativos. En el año 2010 existían 289.000 DALYs solamente por diabetes. En el año 2023, 13 años después, se presentó un incremento del 70.8%, registrando prácticamente casi 500.000 DALYs. Es decir, 500.000 de los 13.2 millones de DALYs que se presentan en Colombia se deben solamente a la diabetes. Y eso que estamos solo evaluando esta causa de enfermedad. Es un fenómeno que no solo enfrenta a Colombia. La carga de diabetes tipo 2 aumentó en casi todos los países de América Latina, andina específicamente. Y en Bogotá la prevalencia por diabetes tipo 2 asciende al 11% en una encuesta poblacional que se realizó. Entonces, es un problema que nos atañe tanto en términos territoriales como en términos nacionales. Cardiopatía isquémica, como lo comenté, es la segunda causa, pero se presenta una paradoja que nos lleva a posteriores análisis de evaluación de métodos para reducir la carga de esta enfermedad. Aumentó en términos totales un 57.6% los DALY, pero la tasa bajó. Probablemente la atención y prevención cardiovascular están funcionando. Eso es por lo menos lo que podemos ver a grandes rasgos con estos números. Pero el envejecimiento poblacional eleva el número absoluto de los casos. Así como la violencia interpersonal y las lesiones es la primera causa de muerte en hombres, en mujeres, la cardiopatía isquémica se traduce como la primera causa de carga de enfermedad en el año 2023. Nos estamos poniendo viejos, al parecer, que cuando nosotros nacemos con un capital. Yo soy economista y lo voy a tratar de interpretar así, que es el capital salud. Con la primera vez que respiramos ya nos estamos muriendo, nos estamos envejeciendo. Nacemos con un capital salud que se deprecia a lo largo del tiempo. A medida que nos vamos poniendo viejos empiezan a salir algunos dolores, algunas enfermedades que se relacionan principalmente con la edad. Y estas están aumentando proporcionalmente la carga de la enfermedad. Entonces, lo que es el dolor lumbar pasó de ser la 10ª causa en el año 90 a ser la 3ª causa de discapacidad, con un crecimiento del 25.8%. O sea, no solamente son las muertes, ahora nos estamos enfocando solo en la discapacidad que generan algunas condiciones. Otros trastornos musculoesqueléticos pasaron de la posición 14 en términos de
de volumen de carga de enfermedad a la sexta posición con un incremento del 36.7%. La pérdida auditiva y la osteoartrosis y ceguera entraron en el top 25 y exigen una investigación más profunda respecto al impacto sobre todo económico que tienen en la población en términos de pérdida de productividad. Salud mental, la carga que emerge. El COVID nos fregó a todos. Después del COVID estamos todos pues con algunas sensaciones un poco extrañas y eso se puede capturar en este estudio de carga global de enfermedad para Colombia. La ansiedad, la depresión y la autolesión. El grupo que tuvo un mayor crecimiento relativo en este periodo analizado fue el de la salud mental. Entonces, estudiar psicología y psiquiatría, importante también. Entre el año 2010 y el 2023 se presentaban 223.000 DALYs por ansiedad. Se duplicó a 400.000. Un crecimiento del 80.1% y de un 50% en la tasa estandarizada por edad. En mujeres es la cuarta causa del país, la ansiedad. Cuando hablamos de depresión y autolesiones, ojo, hay estudios que pueden revisar del Observatorio Nacional de Salud sobre suicidio y autolesión para hacer un zoom a esta cifra. El 55.9% y el 32% en DALYs en términos de crecimiento absoluto y relativo. También el Alzheimer y las demencias tuvieron un crecimiento de 75.9%. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo el crecimiento fue más que todo poblacional, debido al crecimiento poblacional. En Colombia el crecimiento se exagera en la tasa estandarizada por edad. Entonces, ¿qué interpretación podemos emitir de esto? Nos toca realizar políticas enfocadas directamente a tratar enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque el crecimiento está siendo acelerado versus el crecimiento global. Lesiones y violencia persistentes desde que se empezó a estudiar en el 90, es la primera causa global de muerte y discapacidad, y la violencia interpersonal encabeza la carga en todos los cortes. La diferencia entre sexos es de 10 veces. Son casi 900.000 DALYs en hombres versus 90.000 en mujeres, casi 10 veces más carga de enfermedad por violencia interpersonal en hombres versus mujeres. Aunque hemos tenido importantes avances en términos de que es una de las causas de muerte y discapacidad que ha venido en constante descenso. Aunque es la primera, se ha reducido en los últimos 13 años en un 52%. Entonces eso nos deja pues, un sabor medio agridulce. Como les comenté al principio, ocurre en edades productivas. Es raro ver a una persona de la tercera edad en una pelea. Ocurre, pero principalmente pelean entre los 15 y los 49 años o se matan entre los 15 y los 49 años o se autolesionan entre este grupo etario. Unas grandes diferencias en las lesiones por accidente de tránsito. Tenemos casi 400.000 DALYs o casi 400.000 años de vida ajustados por discapacidad en hombres versus 89.000 en mujeres. Probablemente, pues, los hombres manejamos más vehículos que las mujeres, según lo que nos dice. Nos accidentamos más, probablemente manejamos peor. También tenemos que la tasa de violencia interpersonal, si la queremos medir por 100.000, entre hombres y mujeres pasó en hombres de 3.000 y en mujeres de 330 por 100.000. Entonces, la prevención de lesiones y violencia en Colombia es una agenda en salud que debemos abordar principalmente en personas en edades productivas, que es donde se presenta la mayor carga de la enfermedad. ¿Qué logramos? Caída de las enfermedades transmisibles, neonatales, nutricionales,
una de las grandes victorias de la salud pública colombiana. La vacunación está funcionando, algunas políticas de agua, saneamiento básico, atención materno-infantil funcionaron, todas las causas disminuyeron en volumen y también en tasas estandarizadas. Tenemos los trastornos neonatales, disminuyeron un 58%, infección respiratoria baja 32%, enfermedades diarreicas, probablemente asociadas a la vacunación contra el rotavirus, un 67%, y todo lo relacionado con malnutrición, un 22%. Conclusiones, 4 mensajes para llevarnos. Primero, las enfermedades no transmisibles y la salud mental ya dominan la carga. Lo transmisible y lo neonatal disminuyeron con mucha fuerza. Un aplauso para las políticas que han intentado disminuir la carga, especialmente en niños y niñas. La violencia persiste como primera causa, cada vez más concentrada en hombres jóvenes, una agenda pendiente para los tomadores de decisiones. El envejecimiento y la discapacidad crónica, todo lo cardiometabólico, musculoesquelético, salud mental, exigen un abordaje distinto. Nos estamos envejeciendo, probablemente no estamos tratando este tipo de enfermedades o padecimientos de la manera que nos permita reducirlas constantemente. Finalmente, tenemos que consolidar nuestros triunfos, atender lo crónico y sobre todo lo mental que viene emergiendo, especialmente después de la pandemia, y no abandonar la lucha contra la violencia. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta que les dejo. Muchas gracias.